Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Ya está aquí el catálogo divino para contarte una historia de santidad y amor. Dios le ha hablado a muchos santos a través de los pobres. En el rostro de los que sufren, Cristo ha llamado a hombres y mujeres a saciar su sed de almas. Y hoy, 22 de mayo, la Iglesia recuerda a algunos de estos santos que se han dedicado a servir a los pobres para seguir el ejemplo del Maestro. Hacemos memoria de Santa Rita, religiosa, Santos Casto y Emilio, mártires, San Basilisco, obispo y mártir, Santa Julia, virgen y mártir, San Miguel Ho Din Hai, mártir, Santo Domingo Non, padre de familia y mártir, San Luis María Palazzolo, presbítero, Santa Quiteria, virgen, San Ausonio, obispo, San Lupo de Troyes, obispo, San Juan, abad, San Atón de Pistoia, obispo y abad, Beata Humildad Rosana, esposa, reclusa y abadesa, Beato Juan Forest, presbítero religioso y mártir, Beato Pedro de la Asunción, religioso, y Juan Bautista Machado, presbíteros y mártires, Beato Matías de Arimá, mártir y catequista, y la Beata María Dominica Brum Barbantini, viuda y fundadora. Este sacerdote se preocupó especialmente por los jóvenes y su educación, y creó hogares para muchachas necesitadas. Se dedicó por completo a los indigentes, donando incluso todas sus posesiones. Conozcamos a San Luis María Palazzolo. Luis nació el 10 de diciembre de 1827 en Bérgamo, Italia, en la grande y populosa parroquia de San Alejandro, hijo de Octavio Palazzolo y Teresa Antoine. Último de 9 hijos que murieron uno tras otro. Encontró en su madre una educadora sabia y amorosa, apoyada también por sacerdotes expertos y santos. Siendo todavía adolescente, acompañado por un criado anciano y prudente, cada semana Luis iba al hospital y a las casas particulares para visitar a los pobres enfermos, llevándoles lo mejor de su almuerzo y cena, alguna ayuda económica y algo de comida que legalmente podía tomar en casa. Cursó la escuela primaria con loables resultados y en el gimnasio público de la ciudad se distinguió por su buena conducta y profundas convicciones religiosas. En 1844 comenzó a estudiar filosofía en el seminario como alumno externo. En 1846 pasó al estudio de la teología, vistiendo la sotana y recibiendo la sagrada tonsura. Tras finalizar sus estudios, fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1850. El clero era abundante en aquella época y, como la mayoría de los sacerdotes pertenecientes a familias acomodadas, permanecían en casa, dedicándose generosamente a las buenas obras, don Luis eligió dedicarse a los jóvenes en el oratorio de Fopa, recientemente inaugurado en el centro más poblado y pobre de la parroquia. Brillante artista, celoso en educar a la virtud, tenía singular atención y amor por los jóvenes que mostraban inclinación hacia el estado eclesiástico. Observó también que algunos de ellos, incluidos hombres mayores, no habían asistido a la escuela ni al catecismo. Pensó entonces en fundar cerca del oratorio una escuela en la que todas las tardes de invierno, obreros y campesinos pobres, adultos y jóvenes que durante el día debían trabajar para ganarse la vida, pudieran tener la educación necesaria. Impulsado por su director espiritual, don Luis se dedicó más tarde a la cura espiritual de las jóvenes. Como hacía falta un lugar de recepción, utilizó una pequeña casa de su propiedad como sede del oratorio femenino que se inauguró y llevó el nombre de Santa Dorotea para beneficio de las niñas.
Una de las maestras de la obra pía, libre de compromisos familiares, debía establecer allí su domicilio para tener abierta la casa que serviría como lugar de reunión. La persona elegida para este fin fue Teresa Gabrieli, elegida vicesuperiora de la pía obra ese año, en 1869. Días después, don Luis, que había ido a Roma para vivir los ejercicios espirituales en la casa de los padres jesuitas, sintió un fuerte deseo de pobreza radical. Me vino a la mente que Jesús murió desnudo en la cruz, y por eso sentí deseo de pobreza y de abandonar todo. Al regresar a Bérgamo, decidió vender todo en beneficio de sus pobres. Él mismo escribió: He decidido despojarme de todo por los pobres, los huérfanos y las huérfanas. A pesar de algunas dificultades, sobre todo debidas a la novedad del instituto, otras jóvenes se unieron a Teresa. Inicialmente se dedicaron principalmente a la acogida de huérfanos. El programa que poco a poco se perfila para don Luis se condensa en una frase: Yo busco y recojo el rechazo de todos los demás, porque donde otros proveen lo hacen mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, pero donde otros no pueden llegar, trato de hacerlo algo mejor que puedo. En los años siguientes, las comunidades de las Poverelle continuaron expandiéndose. En 1875 fueron enviadas a Vicenza. En 1876 se abrieron 2 comunidades en Bérgamo. Ese mismo año, el 21 de noviembre, se inauguró una nueva casa en Brescia. Tras un periodo de inactividad durante el cual Palazzolo intentó consolidar sus instituciones, en 1885 se sucedieron otras fundaciones. Mientras tanto, se habían esbozado la finalidad y el espíritu de la institución y se estaban formulando las reglas. En 1885, don Luis la sometió a la autoridad diocesana de Bérgamo. El 12 de mayo de 1886, cuando ya estaba enfermo, fue a visitarlo el obispo Monseñor Guindani, llevándole las reglas, con el decreto de aprobación, dirigiéndose a él con palabras llenas de consuelo y de paternal bondad. Mientras tanto, Dios le había propuesto otra obra, una casa de acogida para huérfanos hijos de agricultores, encargándoles el cultivo de la tierra en la casa de vacaciones heredada de la familia Antoine. Don Luis los confió al cuidado de 3 hombres que los educarían. Una vez iniciada aquella comunidad, don Luis le dio una regla inspirándose en la del Instituto de los Padres de la Sagrada Familia. Para limpiar la casa, don Luis, con el consentimiento de su director, asignó a algunas hermanas pobres, considerando a los huérfanos, hermanos y hermanas, como miembros de la misma familia. El 4 de octubre de 1872, el padre y los 2 hermanos, acompañados por don Luis, fueron a Martinengo, donde hicieron la profesión religiosa en manos de Monseñor Valsecchi. La providencia proporcionó en poco tiempo, en 1873, otras casas en las que los huérfanos eran acogidos y cuidados. Una en el municipio de Lalio y 2 en el municipio de Torreboldone, en posición salubre, cercanas unas de otra en medio de tierras para cultivar. Hacia finales de 1885, la salud de Palazzolo se volvió cada vez más precaria. Padecía un problema de corazón, a lo que se sumaba una erisipela aún más dolorosa que invadía todo su cuerpo y lo reducía a una sola llaga. A esto se sumaban serias preocupaciones por las grandes deudas que pagar, el poco trabajo, la comida cara, las limosnas escasas y una familia numerosa que mantener. La enfermedad progresó y en junio se le administró la unción de los enfermos. Don Luis falleció a la 1:20 de la madrugada del 15 de junio de 1886, a la edad de 58 años. El funeral fue impresionante. Una procesión interminable hacia la iglesia parroquial, muchos locales comerciales cerrados y muchos espectadores silenciosos y conmovidos que rezaban y a una sola voz llamaban santo al difunto. Su cuerpo, enterrado en el cementerio de San Giorgio, fue exhumado el 21 de febrero de 1904 y la urna que contenía los restos de Palazzolo fue transportada solemnemente a la iglesia del instituto. Aunque los hermanos de la Sagrada Familia se extinguieron en 1922,
Las hermanas de los pobres continuaron su servicio a los más pobres, extendiéndose desde Italia y llegando al Congo, Costa de Marfil, Malawi, Burkina Faso, Kenia, Brasil y Perú. Luis María Palazzolo fue declarado beato por su paisano, el Papa San Juan XXIII, el 19 de marzo de 1963. El 15 de mayo de 2022 fue proclamado santo por el Papa Francisco. Su memoria litúrgica fue establecida el 22 de mayo, aniversario de la fundación del Instituto de las Hermanas de los Pobres. Sus restos mortales son venerados en Bérgamo. Pidamos la intercesión de este santo sacerdote que se dedicó al servicio de los pobres. Dios santo, luz de los fieles y pastor de las almas, que estableciste en tu iglesia San Luis María Palazzolo para cuidar a tus ovejas y alimentarlas con tu palabra y adoctrinarlas con el ejemplo. Concédenos por su intercesión guardar íntegro el don de la fe que nos enseñó y seguir el camino que nos marcó su ejemplo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 7. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Estas palabras del Señor no deben conducirnos a acostumbrarnos a su presencia o a caer en la indiferencia. Palazzolo nos diría que afináramos nuestra atención precisamente hacia los más necesitados, hacia los menos reconocidos, hacia los pobres, porque en ellos está el Señor. No hagamos oídos sordos y seamos generosos con aquellos que no tienen nada. San Luis María Palazzolo, ruega por nosotros.